Amén. Amén. Gracias por su amén. Efesios 3:17. Y nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor. Y como reiteradas ocasiones, no por costumbre, sino con Efesios 3:17. Dice la palabra de Dios, para que habite Cristo. ¿Para que habite dónde? En nuestro corazón. Ya lo tenemos así. No dudamos, no decimos, ¿cuál será? En nuestro corazón lo tenemos claro. Amén. Para que habite Cristo por la fe. Entonces, si habita Cristo en nosotros es porque tenemos fe. En vuestros corazones. ¿A fin de qué? Arraigados. ¿Entiende lo que es arraigados? Arraigado. Así yo voy a tratar de separarlo. Y están arraigados los dos. Y cimentados. Acá hay algo firme que es cimentado. ¿En qué? En amor. Y vamos ahora, Señor, Papito, muchas gracias. Gracias por su presencia, Señor, que ha sido tan especial, que la necesitábamos. Yo la necesitaba. Oh, Señor, y ahora le pido en su misericordia que saque toda distracción, todo cansancio, preocupaciones de la semana, afanes, ansiedades, se vayan en el nombre de Jesús. Señor amado, para que nuestra mente, Señor, todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia saque toda distracción, todo velo, todo impedimento, muros que vienen a oprimir y que vienen a estorbar, así como bien decía tu hermano Rogelio, que ponen tropiezo para el crecimiento, se vayan en el nombre de Jesús por medio de su Espíritu Santo, ministrando, Señor, en esta tarde, por medio de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos, glorifíquese una vez más por misericordia en su pueblo. Señor, que tenemos hambre de su palabra para seguir creciendo, ser nutrido espiritualmente, sabiendo que se opone la carne con el espíritu. Y hoy nos vamos a ir fortalecidos por fe en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén y amén. Puede sentarse. Arraigados y cimentados por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. La fe importante, sabemos, el creer. Y por gracia somos salvos. Y la fe, que sin obra es muerta. Pero no es por obras para que nos gloriemos. Pero es importante que habite Cristo en nuestros corazones, como usted bien lo ha dicho. Cuando habita Cristo, el amor de Dios, que lo podemos ver hace 2 domingos atrás, del amor de Dios, ¿se recuerda? Que el Señor nos metía el amor y leíamos 3 versículos. Decíamos Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que usted bien lo sabe. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y veíamos como Cristo se dio, como primogénito, se dio en amor. Entonces después veíamos cómo Cristo que se dio, ahora a nosotros nos toca el amor de Dios que se empieza a reflejar en nosotros y haya fruto. Y así como lo veíamos hace un par de domingos atrás, el amor de Dios. Hoy vamos a ver que el amor de Dios, el que nos tiene que cimentar en la roca que es Cristo, para que venga lo que venga, yo estoy arraigado en Cristo. Ni tribulación, angustia, ni doctrina, venga lo que venga, no me va a mover porque yo estoy cimentado, arraigado en Cristo por medio de su amor. Y hoy vamos a ver que ese amor, el amor de Dios, que es incondicional,
no nuestro amor filial, sino el amor de Dios, el que nos va a ayudar a no desviarnos, sino estar centralizado en Cristo. Con el amor de Dios podemos tener una vida centralizada. ¿Pero centralizada en qué? En Cristo. Con el amor de Dios vamos a estar cristocéntricos. ¿Por qué? Porque lamentablemente como seres humanos tendemos a irnos a los extremos. Entonces vamos creciendo, vamos avanzando, tendemos a irnos a los extremos y es peligroso. Mientras vamos creciendo, el camino se va agudizando y hay un abismo. Déjenme poner un ejemplo como introducción. Así como me tocó en un momento en mi trabajo y me toca diseñar caminos, pero me tocan diseñar caminos para la minería, donde no es como estos caminos que usted ve, son planitos y es fácil. Mi hermano Adrián puede saber, mi hermano Moisés que no está aquí, que entiende de la construcción. No hay mucho movimiento de tierra, pero a nosotros nos toca diseñar caminos en la minería donde hay cerros y por medio de las pendientes, que no tienen que ser muy fuertes las pendientes para que los camiones puedan transitar, para que no tenga mayor altura, ni ascendente ni descendente, tenemos que bordear el cerro. Pero estos caminos, y mientras un momento me tocó diseñar este camino, por el cerro tenemos que ir por la ladera del cerro, bordeando. Y es ahí donde se produce algo muy delicado, donde ahí tenemos que poner la expertise. ¿Por qué? Porque en el cerro, por la pendiente que nosotros tenemos que darle, o cortamos todo el cerro, o se hace un relleno hasta llegar hasta el cerro. Entonces tenemos que ajustarnos para tratar de que no haya mucho corte el cerro, ni mucho relleno, compensar. Y es tan delicado porque mientras nos corremos hacia el cerro, cortamos mucho cerro y es muy costoso. Y mientras me tocaba hacer ese diseño, el Señor me ministraba y me decía, así es la vida cristiana, que a veces queremos hacer la voluntad de Dios y nos metemos y empezamos a aprender y empezamos a buscar su palabra. Y la palabra nos ilumina porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. La palabra me alumbra. La palabra que ya está revelada me alumbra mi camino para no tropezar. Pero mientras yo voy aprendiendo y teniendo conocimiento sin espíritu, es peligroso. Por eso cuando uno muchas veces escucha, la letra mata. Sí, porque no hay espíritu. Tiene que ser palabra con espíritu. Que el Espíritu Santo nos guía, porque yo puedo interpretar correctamente o incorrectamente, se puede dar mucho en la palabra de Dios. Mientras yo voy creciendo, y así como lo veía en el camino que me tocaba desarrollar, me decían, no, hay mucho corte, nos va a salir muy caro, entonces tenía que ajustarme, porque a veces el corte iba y los cerros, la pendiente es muy pronunciada, entonces prácticamente me iba cortando todo el cerro. Y no es la idea para desarrollar un camino, sino es muy costoso. Entonces el Señor me ministraba y me decía, así es la vida cristiana. Mientras vamos creciendo, mientras peldaños vamos avanzando en el Señor, cada vez es más, se va agudizando, más peligroso. Y ahí es donde tenemos que tener discernimiento y siempre apegado a la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? En todo ámbito, en el caminar cristiano es delicado. Mientras más vas avanzando, con onda que menos sabemos y mucho todavía por aprender. También pasa en lo espiritual, mientras vamos conociendo, porque cada uno tiene un distinto caminar. Dios tiene un proceso distinto uno al otro. Algunos van más rápido, algunos van más lento. Dios le muestra algunas cosas, Dios le muestra otras cosas, porque somos parte de un cuerpo, distintos miembros. Pero así también Dios nos trata a cada uno de distintas formas. Así como puede hablar el hermano Luis, le habla distinto a mi hermana Nancy. Tantos nombres que el procesamiento es medio lento a veces. Pero mientras vamos avanzando, es más delicado porque lo espiritual es un mundo espiritual, donde nosotros también somos trinos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu. Y empezamos a tener experiencias sobrenaturales. Pero así también está lo bueno y está lo malo. Y es ahí donde necesitamos crecer
y tener el discernimiento. Mientras vamos profundizando, mientras vamos creciendo, vamos comprendiendo cómo Dios actúa. Pero sí también el enemigo trabaja y le gustan las mezclas. ¿Por qué? Porque mientras vamos conociendo y uno ve, y quizás algunos en su deseo de avanzar en el conocimiento, en el caminar cristiano, a veces tendemos a espiritualizarlo todo. Y hay cosas que son del espíritu y hay cosas que son de mis emociones, porque también Dios me hizo con sentimientos, con emociones. Entonces, mientras vamos creciendo, tenemos que discernir, porque somos bebés espirituales. En este caminar vamos gateando y después empezamos a hablar y empezamos a tener experiencia y empezamos a caminar y vamos creciendo espiritualmente. El Señor nos va enseñando a través de su palabra. Quizás uno llega y dice, no entiendo nada de lo que dice la palabra de Dios. Pero mientras yo voy creciendo, empiezo a comprender la palabra. Empiezo a alumbrar y empiezo a entender y me empieza a edificar y empiezo a tener comunión con el Señor. Y después empiezo a entender cómo se mueve el Espíritu Santo. Mientras yo voy teniendo experiencias, empiezo a comprender cómo actúa, cómo se mueve. Pero muchas veces es tan delicado porque a veces lo espiritualizamos todo. O uno dice, pero este hermano es medio místico. Y todo lo ven muy místico. Y lamentablemente también tenemos influencias negativas, ya sean generacionales, biológicas o genéticas. Y esto es delicado porque se lo presento así. Puede que Dios le haya dado dones, talentos, conexiones espirituales. Y uno dice, Dios me habla así y Dios me muestra en sueños, a algunos les da visiones, a algunos distintas formas. Dios opera, dice la palabra de Dios, que opera de distintas formas. Pero uno es el espíritu. Pero también puede que tenga influencia negativa. Uno no sabe para atrás. Quizás el abuelo, el bisabuelo, quizás pacto con el diablo, o quizás se fue a ver las cartas, y quizás hay influencia, hechicería, ocultismo, y hay mezcla. No es el tema porque el tema es muy amplio, pero quizás Dios le da talento y él es un bebé espiritual y está creciendo, mi hermano Luis. Disculpe que lo ponga por ejemplo, pero es que es tan buen actor y él va creciendo en el Señor y Dios le da dones, o más bien talentos, y esos talentos usted lo pone a disposición de Dios y son dones lindos para la iglesia, para edificar la iglesia. Pero quizás también viene influencia negativa, que viene quizás brujería, hechicería, ya sea de un abuelo, por parte de padre o madre, y vienen esas mezclas. Entonces ahí uno dice, Señor, y Dios le da algo, y le dice, ¿será mío o no será mío? ¿Será de Dios o quizás sea humano? Entonces ahí, mediante él tenga la comunión con Dios, mientras tenga la intimidad con Dios, Dios va a ir mostrando. Porque los brujos también ven lo espiritual. Y uno en el caminar ha conocido hermanos o hermanas. Yo tenía un amigo y me decía, yo estuve metido en la brujería. Se convirtió, estuvo en la iglesia y me dice, mira, y yo te veo así, me describía cómo era. Y yo le decía, sí, si el diablo también muestra. Entonces, mientras vamos creciendo en el Señor, es tan delicado. Mientras más vamos avanzando en Cristo, en el Señor, cada vez más delicado, en todo ámbito. Le puedo poner un ejemplo, la palabra de Dios, como el 2001. Me recuerdo que nos llegó este programa famoso hay varios programas de Eastworld, que es muy bueno, que la palabra, un programa donde uno lo pone en el computador y sale la palabra de Dios. Y uno empieza a descargar distintas versiones. Porque nosotros, la que más común es la Reina Valera de 1960. Y quizás con mucha delicadeza, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, con mucha delicadeza, tradujeron al español. Y usted quizás ha escuchado, pero tiene errores. Y puede ser. Si es difícil poder traspasar de un idioma a otro, de una nación a otro, de una cultura a otra. Y puede que hayan errores. Y dice, pero ¿cómo si en Timoteo dice que la palabra toda es inspirada por Dios? Sí. Porque usted ha escuchado, humanamente algunos dicen, sí, pero eso la escribieron hombres. Pero esta palabra es inspirada por Dios. Está viva. Y así también han sacado, y me acuerdo que ese programa, y
Y ahí como que llegó a la iglesia y hay muchas más versiones. La del oso, la de la América, la Nueva Jerusalén, la Septuaginta, la NBI. Hay muchas versiones. Y después empezó, y como es algo novedoso y es como juguete nuevo. Entonces, mira esta versión y esta, mira la comparación. Pero así también la NBI la han quitado, hay como 6 versículos creo que la han quitado. Y dice, ¿cómo la van a quitar? Y quizás algunos justifican, dicen, sí, por lo que pasa es que justificaron por X motivo. Y algunos dicen, sí, pero eso, la que lo tradujeron, no están bien orientados. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la palabra de Dios está viva. Y quizás, lamentablemente, humanamente, vamos a acomodarla. Porque ¿qué era lo peligroso? Y está bien ver distintas versiones para amplificar, para entender el origen o lo que el Señor me quiere hablar. Pero ¿cuál era el problema? Que algunos empezaron a acomodar, yo tomo esta versión, y de esa me aferro. Y empezando a acomodar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor le quiere ministrar? Es importante y necesario profundizar en la palabra de Dios, pero por medio de su Espíritu. Porque si es puro conocimiento, sin Espíritu me va a matar. Porque me voy a llenar conocimiento y si no aplico ese conocimiento, me va a pesar, me va a consumir. Pero si yo empiezo a profundizar en la palabra de Dios, en el conocimiento, mediante su Espíritu, la palabra me va a vivificar, me va a edificar. Y escúcheme bien, por favor, voy a poder exhortar con gracia, con sabiduría, con amor, porque ¿cómo nos van a conocer? Por sus frutos nos conocerán. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermosos son los pies de los que anuncian de los que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Hermosos son sus pies, lo que produce es paz. Entonces, cuando yo empiezo a profundizar en la palabra de Dios, tiene que haber fruto, tiene que haber amor, tiene que haber paz, tiene que haber amor. O si yo empiezo a profundizar, yo tengo que exhortar y va a haber contienda, división, pleito, iras. Mientras voy creciendo en el Señor, mientras más voy creciendo, mayor es el ataque, mayor son las pruebas, mayor va a tratar de confundir. Por eso yo tengo que estar pegado al Espíritu, palabra y Espíritu, palabra y oración. Se recuerda hace un tiempo cuando le compartí de un pastor muy conocido y Dios le ministró, le dijo, tú eres un pastor cojo, porque muy bien en la palabra, eres un buen predicador, pero estás flojo en la oración. Y Dios le habló fuerte y le dolió, pero fue necesario, porque tiene que ser un equilibrio para que esta palabra no sea yo, sino sea Cristo, por medio de su Espíritu Santo, ministrando para transformar, para sanar, para redarguir. ¿Qué dice la palabra? Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? ¿Útil para qué? Para redarguir, para enseñar, más fuerte, para instruir en justicia. Entonces, si yo voy creciendo en la palabra de Dios, yo voy a edificar. Tiene que haber paz, tiene que haber gozo, tiene que haber amor. Por eso tenemos que estar cimentados. Sí, pero si leemos la palabra, Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Ay, pero pastor, se está contradiciendo. A veces vamos a ser confrontados, pero en amor. Y el fruto que va a prevalecer va a ser la paz. Por eso los que estamos cimentados, los que estamos realmente buscando de Dios, va a haber paz. Pero el que no esté alineado, va a haber espada. Por eso tenemos que estar arraigados y cimentados para que habite Cristo en nuestros corazones. Hermanos queridos, y esto en todo ámbito. Esto en todo ámbito. ¿Por qué? ¿Qué es lo peligroso? Porque a veces cuando empezamos a crecer en la iglesia, en el ministerio, en los caminos de Dios, comenzamos a crecer y a veces nos vamos por una línea y empezamos a ser muy minuciosos y muy detallistas y empezamos a hilar muy fino en algunos temas, pero nos descuidamos en otros. Eso es lo peligroso.
A veces, como dice la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús les ministraba, les decía, ustedes colan el mosquito, pero tragan el camello. Por eso es importante, mientras vamos creciendo en el Señor, por eso la palabra es como un espejo. Por eso es lumbrera también para mi vida, para ver qué son mis defectos, qué es lo que Dios tiene que sacar de mí para seguir creciendo. Como bien decía nuestro hermano Rogelio, que nosotros mismos ponemos tropiezo. Y a veces estratégicamente el adversario ocupa sus heridas, mis incomodidades, para que aflorezcan y yo pueda ver solo lo que me conviene. No sé si me doy a entender. Y ahí estamos todos. Por eso mientras vamos creciendo en distintos ministerios y el Señor nos lleva a ministrar también los que están, perdón, todavía estoy joven cambiando la voz. Dígame, estoy joven todavía. Gracias. Mientras vamos creciendo en el ministerio, vamos perfeccionándonos, vamos creciendo. No sé si se recuerda antes, el amor suyo y la misericordia que nos equivocamos y teníamos que partir de nuevo, pero vamos mejorando y cada vez más nos vamos profesionalizando y ya no solo, Señor, que salga como sea, no, tiene que ser con excelencia para el Señor y vamos perfeccionando. Pero ¿qué es lo peligroso? Que muchas veces decimos, nos preocupamos tanto que salga perfecto y que salga el acorde o la nota o que estemos sincronizados y a veces nos descuidamos en la administración. Y no es fácil porque o crecemos en lo profesional y nos preocupamos en los detalles y que todo salga perfecto porque es para el Señor, pero nos descuidamos en la administración, que sea el Espíritu Santo ministrando en la adoración, sanando, transformando por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuál es el otro extremo? Es que decimos, no importa que salga como sea, si el Señor va a ministrar igual. Y de repente, suena desafinado y los hermanos se distraen así. Porque así nos distraemos con mucha facilidad. Los detalles, el pastor se equivocó y eso nos queda más que lo que el Señor nos quiere ministrar. Y se equivocó el que estaba en la batería y eso al tiro nos llama la atención. Más agarramos eso de lo que el Espíritu Santo quiere ministrar en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Tenemos que crecer equilibrados. Los dos importantes, tiene que ser en excelencia para el Señor, pero sin descuidar que sea el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si sale todo perfecto y la adoración y sale todo sincronizado, excelente, armonioso, maravilloso? Pero si el Espíritu Santo no está ministrando, ¿de qué sirve? Es importante que el Espíritu Santo, que podamos ser instrumentos, vasos dignos de que el Señor pueda ministrar, pero también en excelencia, ir perfeccionando. Todavía hay mucho que perfeccionar. Y de paso, buscando, yo digo, ¿quién toca teclado? Yo le digo, alguien toca, por favor. Alguien tiene que llegar. Yo tengo que salir, ya me estoy equivocando y ya necesito ya dejar el teclado y estar en lo que es el pastoreado. Porque así como los extremos, así también distintas distracciones. Y así también a los que están en el liderazgo, ¿cuál es su objetivo? Más quieren distraer, más van a querer distraer a nuestro pastor. Ponerle más ocupaciones, preocupaciones familiares, de sus padres, de sus hijos, hermanos, iglesia. ¿Para qué? Para que no esté en comunión con Dios, para poder dirigir a la iglesia. Y así cada ministerio. Nuestro hermano Rogelio, nuestro hermano Gustavo Fuentes, Gustavo Matus, todos los del directorio, todos los del liderazgo de cada departamento, a los que más va a atacar, los que va a tratar de distraer y mantenerlos ocupados para no dirigir la iglesia, para no estar apercibidos. Entonces nos mantiene más ocupados. Los que más trabajamos, más nos ponen carga. El enemigo se encarga de ponernos más carga para distraernos y no ocuparnos de las ovejas. ¿Y qué es lo que pasa? Las ovejas dicen, como tenemos emociones y como tenemos heridas y como hay mucho, en general en toda la iglesia hay mucho menosprecio porque desde pequeño se lanzaron palabras contrarias hacia usted y hacia mí, que usted no puede, que es inferioridad. Entonces empieza a levantar esa incomodidad y usted lo guarda y no se preocupan de mí
y no ponen atención, y estuve enfermo y no me llamaron, no me visitaron. Y mire, no se distraiga usted, es fácil distraernos. ¿Se recuerda cuando le compartí en una ocasión, cuando fuimos con mis hijos al pediatra? Y yo conversaba con el pediatra y le decía, antiguamente estaba marcado en invierno, generalmente uno llevaba a los niños en el periodo de invierno, pero en el resto del año no los llevábamos porque era un control sano, porque ahí no se enfermaban. Entonces yo le decía, pero ahora como que ya no hay ciclo, como que los virus están todo el año. Y él me decía, sí. Entonces yo le preguntaba, pero ¿por qué? Si ha avanzado la tecnología, el descubrimiento, ¿por qué hay más enfermedades y los virus se están potenciando, van mutando? Mientras más vamos avanzando, mayor la enfermedad. Y él me decía, la calidad de vida. Y hermanos, por favor, sus oídos espirituales, es lo mismo que está pasando en la iglesia. Espiritualmente. Mientras más tecnología, mientras más YouTube, usted busca palabras, hay tanto conocimiento. ¿No deberíamos estar mejor espiritualmente? Pero estamos más, no debiluchos espirituales, sino fluctuantes. Y me preguntaba a mí mismo y le decía, pero mismo, antes yo tenía menos conocimiento de la palabra, menos experiencia, menos intimidad, menos comunión con el Señor, pero estaba como más firme. Pasaban cosas, hablaban de mí, ¿qué no decían? Y uno estaba más firme y como que ahora tengo más palabra, tengo más conocimiento. Y a veces como que lo mismo que está pasando en la salud, está pasando en lo espiritual. Esta semana que pasó, hay semanas complicadas que uno distingue al tiro. No sé si le pasa ahora que cuando uno se resfría y uno empieza a sentir aquí como que se le aprieta, y es el aire acondicionado, los cambios de temperatura, pero uno no alcanza a reaccionar y ya está resfriado, mocosiento, perdone la expresión, pero y en el trabajo yo me voy y me pasa que me corre, perdone que sea tan explícito, pero voy al baño y me sueno y digo, pero no alcanzo a salir y me vuelve. Y espiritualmente pasa lo mismo. Antiguamente uno como que le alcanzaba a poner atajo, pero ahora los virus están tan invasivos que uno no alcanza a reaccionar y uno lo tira así y al tiro y lo toma todo el cuerpo, está más fuerte. Hermano, espiritualmente pasa lo mismo. Usted y yo estamos con más conocimiento. Tenemos la ayuda de la internet que a veces usted la administra a favor o en contra. Así de simple, no darle más detalle. Pero así espiritualmente, cuando el enemigo nos da y nos descuidamos y bajan nuestras defensas espirituales, nos manda un dardo, hay peleas matrimoniales con hijos y así la paciencia que teníamos antes reducida y prendimos al tiro. Y me dijo algo y yo le contesto al tiro y en el trabajo distintas situaciones. No alcanzamos a reaccionar y ya ese dardo nos afectó espiritualmente. Hay semanas que son pesadas, que uno discierne y uno dice, viene la vigilia o viene un retiro y al tiro nos avisa, viene bendición. Y uno se prepara. Pero esta semana que pasó fueron unas bombas espirituales tan fuertes. Yo lo digo, estoy diciendo personalmente, no sé si quizás usted fue la semana anterior siendo bombardeado. Y mientras más buscamos de Dios, mientras más usted se sumerge en Dios, más va a ser bombardeado. Y gloria a Dios. Porque Él nos avisa. Él nos avisa las bendiciones. Y tenemos que decir, mientras más nos quiere tumbar, mientras más nos quiere derribar, usted tiene que decir, más voy a buscar de Dios. Diablo, me quieres destruir, me quieres desanimar, más esto me va a provocar a buscar de Dios. Porque en la debilidad ahí es donde soy fuerte. Y esta semana fue pesada. Hay semanas que son complicadas, pero esta semana fue una bomba así, muy fuerte. Y a veces uno queda así, y uno sigue, Señor, sigo adelante, pero... Y alcanza a levantar las manos y uno dice, Señor, te entrego todo, usted sabe todo.
y resistiendo, solo resistiendo. Como dice la palabra, resistid al diablo y huirá. Pero hay momentos que uno resiste así, dice, pero hay momentos, y esta semana fue así, yo resistía y decía, bueno. Y decía, le preguntaba, Señor, tuvimos un retiro de adoración y se cortaron cosas espirituales tan fuertes. Quizás quiere venir el ataque en contra y a veces no tenemos el tiempo de comunicarnos unos con otros, solo por WhatsApp, algunas cosas. Pero quizás estamos siendo tan bombardeados y no nos damos cuenta. Y ese es el enemigo estratégicamente, lo que él trata, siempre ponernos uno en la esquina, separarnos y darnos. Donde viene, yo estoy pasando una aflicción. Y siempre, la aflicción de uno siempre es mayor que la del resto. No sé si les pasa. Y eso es lo que el diablo les gusta. Lo que usted está pasando. Y uno, claro, como viene a la iglesia y sonriente, viene a adorar, pero cada uno no sabe la aflicción que está pasando uno o el otro. Pero el enemigo nos encarga de ponernos en un rincón y la aflicción y es ahí donde más necesitamos como cuerpo. Ninguno está exento de prueba. O sea, el Señor Jesús lo probó. Me dice, ¿cómo va a probar el Señor Jesús si va a pérdida? Pero lo probó. Y en la tercera prueba le dijo, vete de aquí, Satanás. ¿Por qué no se lo dijo al tiro? ¿Por qué no le dijo la primera prueba, vete de aquí, Satanás? Sino primera tentación. Escrito está. Porque él venía de ayunar 40 días y le dijo, convierte estas piedras en pan, en lo material. Va a venir la prueba en lo material. Va a venir en lo material, nos va a probar trabajo, tiene que alimentar a sus hijos, pagar cuentas. Va a venir lo material. Pero usted dice, escrito está. Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Y cuál fue la segunda tentación? La vanagloria. Lo subió, lo llevó. ¿Y por qué no le dijo, no, fue al tiro? O en la segunda vez, ¿y por qué le hizo caso y lo llevó? Y ahí estuvo. Y le dijo, tírate. Porque a tus ángeles, dice la palabra, y más encima es así el diablo, pone la palabra, le dice, tus ángeles te van a sujetar, te van a recibir, te van a librar de esto. No tentarás al Señor tu Dios. Dios nos va a librar. Dios está con usted y conmigo. En la situación que sea judicial, sea enfermedad, hay testimonio de sanidad. ¿Dónde está mi hermana Rosita? Se me cambió de lugar. Ahí está. Que nos va a contar testimonio. Vendrá tentación. Vendrá sacar aquí. ¡Ay, mira, lo estás haciendo bien! ¡Oh! En el trabajo. ¡Ay, que tú eres tan buen elemento! Entonces te va a poner más trabajo. Pero estratégicamente así. Oye, eres el empleado del mes y por eso vas a trabajar el domingo y no vas a ir al culto. Y usted dice, aleluya, el Señor me está bendiciendo. Nos va a venir a tentar. Y al Señor Jesús no le puso cualquier tentación. Él no iba a ver con cualquiera. Le decía, ¿de qué lo voy a tentar? Trató de ir al hueso. Pero el Señor Jesús le dijo, escrito está. Palabra con espíritu. Palabra con oración. Venía a ayunar 40 días, 40 noches. Tenía el poder, tenía la autoridad. Y la tercera tentación, a él le dijo, vete, Satanás. Solo a él le serviremos. Entonces hay momentos de resistir. Hay momentos que usted está resistiendo. Pero mientras yo voy creciendo, centralizado en Cristo, no me voy a los extremos. Centralizado en Cristo, llega el momento de le huye, Satanás. Huye la enfermedad. Depresiones, angustia tienen que llegar a su límite para seguir creciendo, para seguir siendo fortalecizados como iglesia, fortalecidos. Y va a querer tocar hasta a los tuyos también, porque Él va a querer distraernos, mantenernos ocupados y tratar de tocar lo más delicado. Tus hijos, tu esposo, tu esposa. Pero cuando yo estoy centralizado en Cristo,
Él se preocupa de lo mío. Él se encarga de lo mío, de los suyos. ¿Me deja compartirle algo? Mire, tengo tanto por compartir, pero ya estoy atrasado, ya me pasé. En una ocasión nos invitaron a ministrar junto a mi esposa en la escuela dominical. Y nos avisaron con anticipación si podíamos ir a ministrar en un retiro de la escuela dominical. Y justo también después de esa invitación que ya nos habíamos comprometido, los varones tenían una actividad. Entonces yo tuve que hablar porque hay que hacerlo todo en orden. Entonces yo hablé con mi hermano Jaime, le avisé, le dije, ¿sabes? No voy a poder estar porque tengo una invitación antes que me hicieron y ya nos comprometimos en la escuela dominical. Pero también esa semana había fallecido una hermana que nos conocimos en la juventud, que crecimos como adolescentes y jóvenes en la iglesia. Y ese fin de semana también queríamos ir al cementerio, yo quería ir al cementerio a estar ahí, pero estaba la escuela dominical. Y ya había hablado con mi hermano Jaime, no puede estar los varones en la actividad. Y por último, estaba de cumpleaños mi hija, ese fin de semana. Y con mi esposa nos miramos, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque el enemigo es astuto y pone pensamiento, mire qué mal padre eres. Pero Señor, la obra está primero. Y uno empieza a analizar, decir, Señor, ya estamos ordenando, ya hablé con mi hermano Jaime, le dije, no puedo estar en los varones porque nos comprometimos antes en la escuela dominical para ministrar a los niños. Pero ahora tenía el cumpleaños de mi hija y teníamos que comprar las cosas, organizar el cumpleaños. Y empezamos a sacar cuenta, íbamos a estar todo el sábado y era el domingo el cumpleaños, no tenemos tiempo, ¿cómo lo hacemos? Entonces el enemigo ahí quiere poner afán, ansiedad y una lleva a la otra. Sonar de sus cascares. Pero dijimos, Señor, tratar de estar en el centro, de no irnos mucho a la derecha ni muy a la izquierda, sino en Cristo centralizado. Señor, ponemos esta situación. Esta es la escuela dominical, los varones, la muerte de una joven que el Señor se la llevó por cáncer, una linda mujer de Dios, junto a su familia. El esposo quedó con 3 hijos, 2 hijos, 3 hijos. Y está el cumpleaños de mi hija. Señor, lo ponemos delante de usted. Y cuando uno se encarga de las cosas de Dios, quizás no sean las mejores palabras para explicarlo, pero cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Entonces uno de los familiares dice, supo esto, dijo, yo me encargo. Y nos mandó una foto mientras estábamos en el retiro, estábamos con los niños, y nos manda la foto y llevando las bolsas se estaba preparando los completos con todas las cosas que se necesitan. Y cargado así, y junto a mi esposa lo miraba, se nos llenaba el corazón de gozo, de alegría, porque quizás no le correspondía a ese familiar. Pero él, movido quizás por el Señor, dijo, nosotros nos encargamos de comprar todas las cosas. Y compraron todo, hasta sobró. Y nosotros nos gozamos, decíamos, Él se encarga de todo. Y quizás para usted, voy a decir, quizás son detalles tan pequeños, pero así Dios se encarga hasta lo más mínimo. Por eso vienen incomodidades en la iglesia. Y que el ministerio X, y que se le da más importancia a este ministerio, y que van a pasar. Pero Dios nos está ordenando, nos está ayudando para hacerlo en la voluntad de Dios, en excelencia. Pero para eso, cada uno de nosotros tenemos que disponernos en amor. Y Él va a prevalecer en el tiempo de Dios. Y por eso yo le pido que usted esté orando. Porque quizás no nos damos cuenta y tan bombardeados. Y seguimos avanzando en la obra. Pero cada uno distinto, aflicciones, y seguimos adelante. Pero quizás nuestras vestiduras espirituales ya desgastadas. 2 cosas. Y lo último. Tenga paciencia. Algo viene. Tenga paciencia. Y lo confirmaba en la administración.
porque viene cosecha. Mire, quizás, por eso se lo digo con mucha delicadeza, quizás sea mío o quizás sea del Señor, pero lo pongo en voz alta para usted y usted lo ora. Hay iglesias que se están destruyendo, hay iglesias que están siendo despedazadas y van a buscar un lugar. Quizás, por eso le digo quizás, lleguen acá, pero se está pavimentando algo y que ha sido un trabajo lento, un trabajo de hormiga, que se está pavimentando algo para poder sostener una estructura grande. No por nada hemos sido probados y se está pavimentando algo. Todavía falta, pero ya hay algo. La obra está bien avanzada, pero todavía falta, porque cuando esté bien cimentado los cimientos y la estructura, los pilares, lo demás viene solo. Esto espiritualmente se los comparto. Por eso les digo, paciencia. Viene algo, pero aquí van a pasar dos cosas. O algunos quizás no van a resistir y pueden que se vayan, sean quebrados, pase algo. O quizás usted va a aguantar y va a ganar la bendición. Le pedí que se ponga de pie y vamos a orar. Señor, Padre, ayúdenos. Gracias por cada uno. Bendecimos a nuestro pastor Eleodoro Torres. Bendecimos el directorio. Nuestro hermano Rogelio Sandoval. Nuestro hermano Luis González. Nuestro hermano Gustavo Matus. Gustavo Fuentes. Nuestros diáconos. Luis Vera, Gladys Thomas. Gracias por ellos. Gracias por sus corazones serviciales. Gracias por el liderazgo, nuestro hermano Jaime Rodríguez, los varones, Pastora Betty, las mujeres, Patricio Silva, Claudia Cram, los jóvenes, Pastora Maritza, la adoración, junto a nuestro hermano Mario Zamorano. Señor, nuestra hermana Nati Yancao, en la escuela dominical, junto a los maestros y maestras. Señor, pero la mies es mucha y los obreros pocos. Y mientras más vamos creciendo, mientras más maestros llegan a la escuela dominical, más niños llegan. Y es como que el trabajo nos pilla la cola. Y todavía hay áreas que tienen que ser perfeccionalizadas, mejoradas. Señor amado, hay un equipo de oración, Señor, pero quizás todos los ministerios necesitamos ser fortalecidos. Señor, se hace evangelismo. Hay tanto trabajo y quizás todavía mucho por mejorar. Y aquí estamos todos. Y necesitamos de todos. Y usted quiere que nosotros trabajemos unidos, en amor. Pero no es fácil. Quizás no es fácil delegar. Y quizás nos falta todavía la transparencia, la comunicación. Y a veces este sistema nos lleva tan rápido que no alcanzamos a tener un poco de coinonía y necesitamos tener tiempos de coinonía, de compartir. Espíritu Santo de Dios, para que Cristo se glorifique en medio de su pueblo. Muéstranos el camino. Señor, ayúdenos a trabajar en unidad, en amor. Señor, ayúdenos en la comunicación para que la murmuración sea extirpada. Ayúdenos a tener transparencia, sinceridad.
Ayúdenos a tener humildad y únanos en su amor, para que el único que sea exaltado aquí sea Cristo, centralizados en Cristo. Gracias, Señor. Bendiga a su iglesia. Bendiga a su iglesia, Señor. Gracias por los discipulados. Gracias por los estudios bíblicos que son necesarios. Señor, bendiga a nuestro pastor Eleodoro en los estudios bíblicos. Bendiga a nuestro hermano Gustavo Fuentes en el discipulado. Señor, el discipulado es tan necesario. Necesitamos ser corregidos en tantas áreas de nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestra forma de vida. Quizás al expresarnos en tantas áreas de nuestra vida, hasta al comer, cómo vestirnos. Necesitamos ser discipulados por Cristo. Señor, y le pedimos por las familias, por los hogares, por los matrimonios, por los niños, Señor, que son tan bombardeados y tan consumidos en estos juegos tecnológicos, donde están hipnotizados y atrapados, donde los preparan para matar, donde se comunican a través del internet y están comunicados y matándose unos a otros y aprendiendo a matar, quizás inocentemente. Y así como conversar con mi hijo, quizás a robar, le enseñan a huir de los policías, hasta le enseñan a violar. Y empieza por un juego y es una plataforma que después es llegar y apretar un botón para actuar. Están siendo tan influenciados que nosotros quizás como adultos estamos tan ocupados y nos llevan en desventaja. Señor, denos la estrategia para este año, guardar a nuestras familias, porque fuertemente el gobierno y los sistemas están destruyendo la familia, el núcleo familiar, distorsionando ya al máximo. Ayúdenos a contrarrestar. Ayúdenos a contrarrestar, Señor, y bendiga los hogares de esta congregación. Por misericordia, Señor. Padre, se lo pedimos todo en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén.